Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Bienvenidos a Tiempo Muerto, este espacio de la Federación Cántabra de Baloncesto que está ahora abordando estas charlas coloquio sobre el baloncesto y la mujer, ¿no? La mujer y el baloncesto. El Gobierno de Cantabria está reafirmando su apuesta por el deporte femenino y una de las formas es ver, ¿no?, de esta visión multidisciplinar cómo es el baloncesto femenino por dentro, y para ello tenemos hoy un invitado muy especial que es el preparador físico de nuestro máximo representativo del baloncesto femenino, que es Tirso y Centro. Se llama, o le conocen como Berto, Alberto Mayordomo, pero su nombre completo es José Alberto Mayordomo Iglesias. 39 años tiene, técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, entrenador personal desde el año 2009, ¿no? Desde el año 2014 tiene su propia empresa de entrenamientos personales, que es BM Estudio de Entrenamiento. Vamos a darle un poquitín de publi, que no lo necesita, que funciona muy bien, que lo sabemos por Alberto Sáez que eso va como un tiro, pero queremos que tenga su pequeño espacio. En el 2016 comenzó, ¿no?, a llevar la preparación física del equipo de primera división, en ese caso de femenino, que ahora es Tirso en Centro en Liga Femenina 2. Además de ello, tiene una formación enorme, ¿no?, en TRX, que es una cosa que se ríe mucho a Amador, por ejemplo, en suspension trainer o en gimnasia abdominal e hipopresiva, que nos quedamos ahí diciéndole, decimos que es que terminología hay mucho más, ¿eh? Sacaba ahí 4 cosas de su currículum para que conozcáis que tiene una amplia formación. Queremos ver hoy con él la preparación física en el baloncesto femenino y esas pequeñas cosas que la diferencian del masculino, pero dentro de un contexto en el que queremos pasar un buen rato y que conocer un poquitín más el funcionamiento de Tirso y Centro. Buenos días, Alberto. Este es tu tiempo muerto, Berto, y creo que queríamos empezarte a preguntar ya directamente que cómo te llega la oportunidad de venirte al baloncesto femenino, cómo llegas a Tirso y Centro, cómo surge la oferta, ¿no? Buenos días. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación. Encantado de poder participar en estas charlas. Y nada, la verdad que cómo llega, pues ya hace unas temporadas, en 2016, a través del presidente, de Javier, que bueno, yo le conozco años atrás, porque antes de tener mi centro de entrenamiento ya le entreno en el gimnasio Body Factory, aquí en Santander. Sí. Cuando abrió, ya empiezo a entrenarle. Yo ahí empezaba a hacer entrenamientos personales y le entreno a él y a sus hijas, que son muy jóvenes, vamos, que ya iban con él a entrenar y demás. Y bueno, el primer año que le entreno, de hecho, pues ellos ya llevaban temporadas allí con el equipo y había otro preparador y demás, y ya me hablaba, pues Javier habla mucho a todo el mundo de todo esto del baloncesto, enseguida habla del baloncesto femenino y demás, y ya me hablaba de todo aquello por aquel entonces. Y nada, al año siguiente de entrenarle, antes incluso de tener el centro, pues es cuando ya me da la oportunidad, me comenta si estaría interesado y bueno, al principio es verdad que estamos hablando hace bastante, me quedo así un poco porque yo no venía del baloncesto. Entonces, para mí era un reto, porque yo pues estaba más metido en fútbol desde que jugaba y demás, incluso en preparación y todo eso era fútbol. Y claro, para mí es un reto al principio que me hace, o sea, me hace sudar, porque me tengo que formar mucho, preparar mucho. Y aunque era en primera y el equipo, bueno, llevaba poco sí que para mí, yo siempre todo he querido hacerlo, me imagino que como todo el mundo, pero bueno, lo mejor posible. Incluso dudo al principio si hacerlo o no, por el tema de que, oye, digo, joder, es que yo de baloncesto, hombre, cuando estudias, que te haces todos los deportes y tienes que, evidentemente, pero no era un fiel seguidor, para que nos entendamos. Eso es la verdad. Y entonces, bueno, pues ahí es donde empezamos. Tampoco me quiero... Oye, vosotros estáis diciéndome que tampoco me quiero liar, porque si hablo de lo de Javier puedo hacer todo el programa. Así que... Te hablamos de una cosita más de Javier. La importancia que le da en la preparación física, que es enorme, siempre que hemos hablado con él. Yo creo que es un placer, ¿no?, trabajar con una persona que valora tantísimo tu trabajo y que al equipo le valora seguro técnica y tácticamente mucho, pero especialmente la preparación física lo tiene ahí a tope, ¿no? Que dice que tienen que estar a tope las chicas.
él siempre, primero en el plano personal, porque ya te digo que ya por aquel entonces él, tanto él como su familia le daba mucha importancia a entrenar, iba, eso, pues tenía como un entrenador personal, iban toda la familia y ya llevaban tiempo haciéndolo antes de que yo les coja para entrenar. O sea, que siempre le ha dado primero desde el plano personal mucha importancia. De hecho, actualmente sigue viniendo al centro de entrenamiento a entrenar con su... Ahora no, las hijas algunas están estudiando fuera, pero siempre, o con una hija, sigue entrenando con nosotros. O sea, para que te hagas una idea. Y evidentemente ya desde el plano personal, al del equipo, pues la verdad que le ha dado una importancia en una categoría donde pues es que tener un preparador físico eso era una cosa, no sé, nosotros yo iba a los partidos y nadie, o sea, pues, lógicamente estaba el entrenador que hacía todas las funciones. Ya este año, evidentemente, ya vemos preparadores físicos, ya ha cambiado la cosa. Pero los años anteriores era una cosa, vamos, muy novedosa en la categoría, desde luego, tener un preparador. Y lo cual se agradece porque él le daba mucha importancia desde el primer momento al confeccionar la plantilla con las jugadoras, siempre lo ha tenido claro, vamos. Y además es que le puedes escuchar que siempre te va a hablar de lo primero, del entrenamiento, el trabajo y la preparación física. Se le nota porque está guapete el tío, que se cuida muy bien, que se le ve y tiene el tío, está muy bien. Javier González, el tío se cuida muy bien. Sí. Queríamos decirte que después del parón que hubo por la pandemia, entraba Jaime a liderar el equipo, consiguió el ascenso inmediato de la Liga Femenina 2 y se os ha visto una conexión muy especial, os se ve con mucha química entre vosotros. ¿Es real o es solo para aparentar, para que os veamos y digamos, mira qué bien estos dos, qué buena química parece que tenéis? No, la verdad que desde que se incorporó y bueno, nos conocimos y demás, desde el primer día ha habido una química, pero bueno, ya fuera del equipo, vamos, que no solo profesional que puedes tener, sino ya en el plano personal y bueno, ya fuera parte del tema de entrenador, es una persona excepcional y que además lo vive, da todo por esta profesión y bueno, y da gusto con él. Además, pues eso, al final tenemos mucha química y ya te digo que ha sido una pasada, vamos. Para mí, evidentemente, yo desde 2016 ha habido otros entrenadores y nunca, vamos, siempre ha habido muy buen ambiente, hemos trabajado bien, pero es verdad, no lo digo porque ahora esté con él, sino porque de hecho, vamos, lo hemos hablado más veces. En este caso ya es dentro del equipo y fuera del equipo, vamos, la conexión. Amador, qué importante es tener esa conexión con el preparador físico para hacer los planteamientos. Este año que tú has tenido ahí padecimiento, ¿no? Para encontrar a alguien que se ocupe del área de la preparación física de tu equipo Liga EVA, pues es importante. Hombre, es importante tener siempre feeling entre todo el grupo técnico, ¿no? Pero evidentemente con el preparador físico también. O sea, ya como bien decía antes Alberto, ya el preparador físico es una figura integrada que se ve en los partidos, ¿no? Que no es esa persona oculta que estaba entre bambalinas y hacía un trabajo no visible, ¿no? Ya afortunadamente están mucho más visibles, ¿no? Y es muy importante porque al final es con quien tienes que coordinarte para poder, porque claro, te tendrá que hacer unas reuniones de coordinación en los entrenamientos, las cargas, todo esto que lleva a la preparación física, ¿no? Del baloncesto, ¿no? Que damos en los cursos de cuándo hay que subir, cuándo hay que bajar, cuándo hay que tener el pico bueno, mirar el calendario. Bueno, es un trabajo bastante completo y si no tienes buena sintonía, evidentemente, seguramente no saldrá peor trabajo, pero cuando tienes buena sintonía, seguramente salga todavía mucho más reforzado. Bueno, a mí la buena sintonía se nota ya empezando por los resultados. ¿Imaginaba Alberto que iba a funcionar también este equipo, Liga Femenina 2, a este nivel? Ahora, venga, vamos a de tú a tú con las mejores de la competición desde el principio. Esto es una locura. Sí, la verdad que las expectativas están siendo muy superiores. A ver, yo si te soy sincero, con Jaime yo sabía que mal no íbamos a hacer las cosas. Nos puede salir... luego, evidentemente, te puede salir mejor o peor y
y hay circunstancias, pero yo sabía que las cosas, cuando las haces bien, generalmente suelen salir bien. Sí es verdad que no nos esperábamos tanta, o sea, un 7-1, eso era una cosa ya inimaginable. Sí que, no sé si luego vamos a hablar un poco, vamos a hablar, me imagino, de la planificación y demás. Sí que tengo, sí, luego os cuento anécdotas, pero vamos, Jaime ya tenía la cabeza, se pareció mucho cuando planificamos la pretemporada a la anterior, que a mí me hablaba de los partidos que quería ganar y yo le decía, Jaime, en noviembre estamos líderes. Y lo decía riéndome. Digo, y mira tú. En noviembre estamos líderes. Sí, y en octubre, de 5 partidos, decía que había que ganar, que 4 se podían ganar. Y yo decía, esto antes de empezar, ¿eh? Y yo decía, Jaime, digo, tú eres líderes. Y lo decía riéndome, ¿sabes? Como diciendo, no, te claro. estás... y mira tú. Si vamos a ganar 4 de 5 en octubre, vamos. Muy mal si nos tiene que dar para no estar entre las 2-3 primeras, vamos. Tenemos que jugar más. Sí, por eso te digo, te quiero decir que él, a ver, la cabeza creía que podía ser posible, aunque no lo diga. Esos son secretos que la están descubriendo de la alcoba. Nos gusta. Este Berto Mayordomo. Luego me va a reñir, ¿eh? Porque claro, después te viene el palo. Eso se queda aquí, eso no lo cuentes. Eso... Ya sabes que yo vengo largo. Larga, exactamente. Vas a ser tú nuestro enlace ahí. Cada vez que tengamos que hablar, te queremos escuchar a ti. Cosillas de preparación física. Vamos a empezar a que nos hables de cosas. Vienes del fútbol. ¿Cuál dirías que es la capacidad física estrella del baloncesto? ¿La velocidad, la fuerza, la resistencia? ¿Dónde dices aquí sí que hay que prestar especial atención? A ver, venga, una cosa de preparación física pura y dura. Mira, sobre todo lo que más es en los cambios de ritmo. Hay una diferencia muy clara que es en los tiempos de intensidad, de pulsaciones altas, son mucho más cortos, más variables. Yo al principio decía, joder, es que aquí cambia muchísimo. Esto es una locura, porque tú pones un pulsómetro a una jugadora y vamos, o sea, sube, baja, eso es una locura de, evidentemente, mucho menos tiempo de lo que yo estaba acostumbrado, que era el fútbol. Pero yo destacaría como clave, la mayor clave para mí es esa. Y es lo que cambia, a partir de ahí cambia muchísimo el entrenamiento. Luego, evidentemente, como fútbol, depende de las posiciones, evidentemente la preparación cambia, pero vamos, para mí esa es la mayor, lo más importante, vamos, el cambio constante de intensidades. Te queríamos decir que, claro, la suerte de tener una persona como tú cerca, para Jaime también le quita un trabajo que a los mundanos pues nos toca ser el entrenador orquesta, que nos toca un poco hacer de todo y intentamos integrar dentro del entrenamiento la preparación física y algún consejo para esos pobres que estamos ahí intentando llevar al equipo. Decimos, vamos a hacer aquí un poco de preparación física, a ver cómo la integramos con un poco de balón. ¿Qué nos puedes decir? Desearnos suerte, que Dios nos acompañe o algo. No, a ver, yo normalmente nosotros siempre lo primero preparamos la planificación general, o sea, sin tampoco, pues lo que hablamos un poco antes de hacer la entrevista, sin tampoco dar mucha teoría, pero sí es verdad que lo primero, nosotros por lo menos siempre nos sentamos con el calendario y a partir de ahí hacemos una planificación general de la temporada. Eso es lo primero, antes de ponerte a diseñar entrenamientos, a semanas de entrenamiento. Lo primero, a partir del calendario, preparar la planificación general, ¿vale? Luego esa planificación se puede dividir. Debes dividirla en diferentes trabajos. Y luego nosotros lo primero que hacemos es, yo hablo con el staff, con Jaime, con Alberto, y vemos con el calendario cuál es su objetivo. Yo intento amoldarme siempre un poco al objetivo del entrenador. Hay entrenadores que te pueden decir, mira, yo quiero o yo necesito en estos partidos estar bien o no tener a las jugadoras cargadas, imagínate. O yo necesito llegar al parón de esta manera. O yo quiero empezar la liga. Jaime siempre quiere empezar la liga como un toro. O sea, sí, empezar arriba, ¿no? Empezar bien arriba. El primer partido yo quiero que estén ya. Digo, ya, Jaime. Yo también. Pero la pretemporada depende. Por ejemplo, las 2 últimas temporadas que es con Jaime,
nos hemos encontrado 2 pretemporadas para mí también un reto porque eran muy raras, muy diferentes. En esta, por ejemplo, solo hemos tenido un mes, 4 semanas, que es poco, con tan solo pudimos lograr, yo le pedí más, pero no pudimos lograr más de un amistoso. Por ejemplo, eso te cambia ya lo que tú vas a preparar de pretemporada, por hablar de pretemporada. El año anterior todavía fue más raro porque no hicimos ni pretemporada. O sea, yo eso sí que no lo había hecho en la vida y para mí fue emocionante porque de repente al final tienes ahí, bueno, unas planificaciones, aunque no sean exactas, pero tú tienes una idea de trabajo y de repente el año pasado empezamos casi de golpe. Y de hecho, yo hablé con Jaime y que lo íbamos hablando mucho, claro, cuando ya íbamos arriba y hacíamos alguna entrevista de radio. Lo que hicimos fue hubo que planificar totalmente diferente. Empezar la liga y luego hacer la pretemporada. O sea, dentro de lo que es la liga. O sea, fue una cosa que yo no había hecho en la vida. Y salió bien, no por los resultados. Yo siempre hablo que para mí, el preparador físico, además de tener al equipo, o sea, su objetivo de ser que el equipo esté físicamente bien en diferentes momentos, para mí, en estas categorías, lo más importante es el que va a prevenir lesiones. Si tu trabajo es bueno, eso, a ver, no es tangible. O sea, quiero decir, tú vas pero tu trabajo al final está evitando muchas lesiones, si está bien hecho. Y yo creo que yo siempre digo que es donde más podemos ayudar en esta categoría, en prevenir lesiones. Después ya, evidentemente, en planificar para que el equipo llegue, pero bueno, pero eso es más difícil con la capacidad que podemos tener nosotros, la gente normalmente, y nosotros somos unos privilegiados que más de medio equipo es profesional ahora mismo. O sea, yo eso no lo he vivido nunca, tener 7 jugadoras que entrenan por la mañana, que entrenan por la tarde. Eso es, para mí, lo que más se acerca a mi sueño como preparador, porque estás casi llevando un equipo profesional. Entonces, el ir por la mañana y tener 7 jugadoras y luego por la tarde entrenar tantas veces y demás, pues eso ya te facilita mucho. Este año para mí es un lujo. Te facilita mucho hacer la preparación física del equipo. El año pasado tú preparas una planificación, pero luego las jugadoras tienen exámenes, tienen trabajos, pueden hacer lo que tú les mandas a veces, otras veces no. Entonces, por eso hablo más del tema preventivo. Nos parece interesante y qué capacidad de adaptación tienes y vamos, nos dejas maravillados de escuchar lo que venimos a buscar, que es que tengáis una visión clara de lo que es la realidad, que en la mente tiene una programación ideal de cómo me gustaría que fuese aquí, marca Gailo, y de repente pues las jugadoras, por lo que sea, empiezan a llegar tarde por los fichajes, porque todo se complica y al final dices, pues hay que montar, pero hay que seguir, hay que reaccionar, de esto se trata, para eso estamos aquí, que hay que hacerlo. Yo creo que eso es lo que más nos sucede, que hay que cambiar sobre lo que os explicaba de que al principio tú haces una planificación de toda la temporada, pues ya sabes que va a haber cosas que van a cambiar, o sea, desde jugadoras que vienen y van, que a veces sucede, desde lesiones, pues ahora no está Granada y nuestra planificación tenemos una semana más que para mí ha caído bien. Justo antes de Navidad, para que la gente lo sepa, que es justo antes de Navidad. Aspectos positivos y negativos que habrá que trabajar, pero eso ya es un vuelco a lo que teníamos planteado, porque de repente tienes una semana más, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, que van a descansar y vamos a poder recuperar igual jugadoras que llegan un poco justas, porque somos una plantilla corta. Para lo malo, que hay una desconexión bastante larga para luego volver a jugar. Es que eso depende cómo lo mires. Pero, por ejemplo, eso ya nos ha cambiado, porque nosotros teníamos una planificación con idea de que ahí teníamos un parón la verdad que como nosotros en la planificación hablábamos de vamos a hacer la planificación hasta el parón y del parón en adelante lo que es la planificación la vamos a hacer en función del objetivo, porque ahí vamos a ver dónde estamos, a dónde vamos, hacia dónde vamos y ahí puede cambiar un poco nuestra planificación. Y ahí estamos esperando a llegar al parón a ver cuáles son nuestros objetivos.
Bueno, es que fantástico, nos está dejando flaseados. Tenemos dos cosas de preparación física antes de entrar específicamente en el baloncesto femenino y en el Tirso Centro. La primera, todavía vemos entrenadores que utilizan la preparación física como castigo. Eso de no hacéis una cosa, a correr. O sea, no, habéis hecho tal, dejarlo a correr. Hay más fórmulas que castigar con el físico, especialmente porque lo empezamos a demonizar, ¿no? Si son pequeños, sobre todo. Eso, bueno, eso antes se hacía mucho, no sé si ahora se sigue haciendo. Lamentable, algo vemos por ahí. Eso es como cuando yo a veces me enfado con mi hijo y le digo, y ahora vas a leer. Pues eso es un error, ¿no? Porque entonces lo que hacen es odiar leer, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que actualmente hay recursos y ha evolucionado mucho para que... Y además la gente le da más valor y le gusta más. O sea, yo creo que si haces una preparación física que has planificado y te gusta y lo hace un profesional, al final es divertido. O sea, puede llegar a la gente le gusta. Lo que pasa que antes o hace unos años no había estos recursos, no había los materiales que tenemos ahora. Lo hacía el entrenador, que era pues igual dar vueltas al campo, que eso es horrible, por ejemplo. Yo qué sé, pues cosas así. Ahora mismo es que tú te puedes montar sesiones de prueba, o sea, físicas que realmente se divierten. O sea, no sé, esta semana a mí me ha pasado que me lo han dicho con balón y han dicho, joder, esto sí que es divertido. Todavía hasta se sorprenden de si haces alguna sesión física, que claro, que ellas... De entrada, por ejemplo, cuando toca mi parte, pues de entrada, evidentemente, dicen, ¿por qué no tenías nada que hacer hoy el lunes? El lunes suele ser más de regenerativo, recuperación y tal, pero el miércoles ya me ven llegar y tal. Y ese concepto se puede cambiar, pues yo creo que cuando tienes pasión por esto y preparas una sesión, la puedes hacer muy divertida. O sea, muy divertida, que estén trabajando, luego depende el concepto que esté, o sea, lo que estés entrenando esa semana. Nosotros esta semana, por ejemplo, que hemos entrenado velocidad de reacción, se lo han pasado como niñas pequeñas, o sea, porque son juegos, o sea, son ejercicios mucho más divertidos, mucho más competitivos por parejas, o sea, lo que tú dices, yo creo que es más de antes o al final de gente que no se dedica a ello, que evidentemente, pues no tienes capacidad y tampoco te gusta, no lo preparas y dices, mira, pues ahora vamos a correr, vamos a dar vueltas o vamos a, yo qué sé. Amador, que tú de esto algo vemos todavía, ¿no? Que se da, que a Berto le parece una locura, pero se da. Es una cosa que está como muy interiorizada, ¿no? Sobre todo para los veteranos, que cuando éramos pequeños, pues eso, era... fallabas 3 bandejas, 3 vueltas al campo, no sé qué, pues al final lo tienen, pero todavía está muy interiorizado, porque yo como anécdota, pues muchas veces cuando jugamos en los entrenamientos, hacemos un juego de 3x3, de 4x4, pues ponemos un castigo y a veces les castigo a los perdedores, ¿no? Y a veces se lo dices a algún jugador, ¿no? Dice, bueno, venga, ponéis vosotros el castigo. Dicen, 15 fondos. 30 abdominales, no sé qué, o sea que lo tienen hasta interiorizar los jugadores esto. Y al final es un poco eso. Al final, cuando los pones como un castigo, al final acabas cogiéndole tirria y al cogerle tirria después pues pasa pues como le pasa a Alberto, ¿no? Que entra por el campo ahí con los aparatos para la prueba física y le mirarán mal. Hay una cosa ahí a ponerse. Me ha gustado mucho el ejemplo de leer, ese me ha gustado. Si castigo a mi hijo con leer, eso me ha llegado que me lo apunto, pero vamos que sí me lo apunto esa, porque me ha gustado. La segunda gran cosa que te queremos preguntar, que nos ha surgido este verano, hay como, entre comillas, una polémica con los estiramientos, para que lo tengamos claro, que los hacemos toda la vida mal, que lo hacemos estático, ya nadie hace estiramientos estáticos. ¿Cuál es tu visión de ello? ¿Qué implementas tú en el equipo en Tirso y Centro con los estiramientos? Porque toda la vida se hacía de una forma y está claro que las cosas han cambiado, que hay una nueva visión, que hay más formación y se han dado cuenta de que hay otros resultados mejores. Sí, mira, a ver, el tema de los estiramientos, es verdad que incluso sigue habiendo a veces debate entre los propios profesionales porque
a ver, hay cosas que han evolucionado y desde luego, por ejemplo, por poner un ejemplo que no se debería ver, es estirar nada más llegar antes de entrenar, o sea, antes de empezar el entrenamiento, antes de empezar el partido, eso ya es muy raro verlo. Quiero decir que, ¿por qué? Porque así, para que todo el mundo lo entienda, porque el músculo está frío y es una cosa lógica. El músculo está frío y si tú le estiras, le llevas a máxima extensión, es contraproducente. O sea, puede haber una lesión o simplemente, aunque no haya una lesión, no le estás adaptando al ejercicio que viene luego. Eso por ejemplo, está claro. Después, lo ideal de los estiramientos es, por ejemplo, un calentamiento, lo ideal es hacer los movimientos que luego vas a hacer en la actividad, en este caso, sea un entrenamiento o sea un partido, hacer el calentamiento lo primero a través de los movimientos. De esa manera los músculos van calentando y ya cuando han calentado y llevas un tiempo de calentamiento sí que se pueden estirar, se pueden hacer unos estiramientos. Es verdad que, por ejemplo, antes de un partido lo mejor es que sean estiramientos dinámicos, siempre dinámicos, ¿vale? Luego, por ejemplo, cuando hay trabajo de fuerza, no se debe estirar, pero bueno, pues esto lo mismo, una cosa así rápida, cuando tú el músculo acabas de hacer fuerza, pongamos un bíceps, le tienes contraído, ¿no? El bíceps se contrae cuando en esta posición, ¿no? Le tienes contraído. Si tú, según acabas de hacer la fuerza, no le has dado tiempo a descansar, lo que estás haciendo es estirarlo, no es lo mejor para tu musculatura. Por eso esto sí que es más novedoso, no se estira nada más acabar un entrenamiento de fuerza, sobre todo. Fuerza es no solo pesas, es trabajo con gomas, es pliometría, saltos, justo después estirar las piernas. No es el mejor momento. Eso no quiere decir que no haya que estirar. Estirar es fundamental, es un aspecto físico que hay que entrenar, pero lo ideal es hacerlo fuera del trabajo, o sea, un día que dedicas a flexibilidad o, por ejemplo, pero siempre haciendo primero un calentamiento y luego dedicar la segunda parte a la flexibilidad. Los lunes, después del partido, es un buen día para dedicar a hacer una parte. Nosotros los lunes siempre hacemos movilidad, que al final eso viene muy bien a las jugadoras, movilidad de cadera, de todas las articulaciones, después del partido del día siguiente. Hacemos algo de un circuito para que caliente el músculo, para que hagan acciones de partido y después sí que se estira. Ahí es un buen día para estirar, para hacer una parte de estiramientos, ya sean dinámicos o estáticos. Ese día se puede dedicar a la flexibilidad. Y bueno, a partir de ahí hay mucho que hablar, ¿eh? Pero bueno, así para entrenamientos, para cuándo estirar, cuándo no, sobre todo evitar que el estiramiento sea algo contraproducente, o sea, hacerlo en frío, hacerlo después de trabajo de fuerza, yo creo que eso es lo más importante para bueno. Después del partido, de la competición, sí que hay un hábito de entrenar a tus chicas, por ejemplo, o después del partido no prefieres no hacerlo. ¿Cómo lo estableces? No, nosotros después del partido no lo hacemos. Se puede hacer, después de los partidos, no es algo que esté mal hecho. De hecho, lo ves en muchos profesionales, equipos profesionales, que después del partido estiran o incluso hacen algo de actividad y demás. Lo ideal para mí, y bueno, y eso es lo que mandan los estudios un poco, es hacerlo después, pasado un tiempo. ¿Qué pasa? Que es verdad que las jugadoras después no lo hacen solas. Como decir, igual hay iba a decir cuatro, es mucho, dos profesionales muy profesionales que sí que lo hacen, ¿eh? Pero la mayoría de las jugadoras solas dicen, luego cuando lleguéis a casa, meter las piernas a agua fría, estirar. Entonces, sí que es verdad que hay muchos preparadores, entrenadores que lo hacen después del partido. A mí no me gusta después del partido porque, bueno, yo cuando juego al fútbol y después del partido, a los jugadores normalmente no les agrada mucho. Entonces, bueno, tampoco es algo que yo vea muy importante justo después del partido, sabiendo que el lunes van a estar conmigo, que lo van a hacer. Luego nosotros tenemos, la verdad que es una herramienta que a mí me encanta, que hemos añadido ya el año pasado, que es una aplicación que yo tengo en mis centros de entrenamiento y donde yo las descargo trabajo para hacer. Y además ahí
sabes si se hace o no se hace. Bien. Eso lo han ido descubriendo cuando yo les decía, oye, ¿no has hecho esto? Y se quedaban así como, ¿cómo sabes que no lo he hecho? Pero, o sea, que se sabe si lo hace o no lo hace. Y ahí sí que tienen ellas trabajo, por ejemplo, para hacer. Pero bueno, eso ya es... A ver, yo entiendo que eso no es... yo ese recurso tampoco lo he tenido hasta el año pasado. Pero sin recursos, si tú al final crees que no se va a hacer o que el lunes no tienes la posibilidad de hacerlo, pues lo ideal es estirar después del partido. Ok, nos ha gustado esa aplicación, BM Studio ahí metiendo ahí tecnología punta, hay que sufrir. Venga, Amador, confiesa que nosotros confiamos en Eva Oliva y en Cristina Lázaro, que son nuestras... Esas se estiran después, esas vamos a crecer. Y las cantadoras también. Venga, vamos a meter ahí en el grupo a Alba. Esas lo hacen, seguro. Hay que confiar, pero ay, Dios mío, vamos a cruzar los dedos. Ese no sale de... No sale. ¿Quién hace que eso? La pena de todo esto es tener que tener una aplicación para controlarlo, ¿no? Cuando deberían ser los propios profesionales o deportistas los que se preocupasen de ello. Pero bueno, está bien. Es cierto que, o sea, se puede controlar, pero no es una aplicación para controlar. Es una aplicación que sobre todo lo bueno es que se las puede cargar trabajo para hacer ellas por su cuenta, que eso para mí es una pasada, porque después ponen los estiramientos para acá en el domingo, por ejemplo, el trabajo de gimnasio que hacemos, lo tienen ahí, ellas van al palacio y lo hacen en el gimnasio. Eso, sobre todo, esa es la tarea principal de la aplicación, ¿no? Sí, no, dentro de... hay otra parte que también puedes controlar y esa es la que ellas solo van a esa, pero que es un feedback directo. Yo creo que hazme caso que ellas ven que es una mejora, ¿no? Porque como estamos viéndolo nosotros, que es una idea fantástica tener la rutina del entrenamiento ya aquí o que directamente te diga el preparador, oye, si puedes o tienes tiempo para hacer estos estiramientos, yo te recomiendo estos, que hagas esto. Y hombre, pues lo tengo aquí, igual estoy viendo en casa Harry Potter y digo, tengo un rato aquí en el salón y puedo hacerlo sin más problemas. O el Señor de los Anillos, que adora nuestro Amador. Vamos a la preparación física femenina. ¿Cómo has visto el nivel de la Liga Femenina 2? ¿Hay mucho cambio de Primera Nacional a la Liga Femenina 2? En los contrarios, hablando de las adversarias, has dicho, uy, aquí ha habido un saltito, ¿eh? Sí, se nota bueno, es verdad que yo también me fijo más, pero yo donde más lo noto, lo que a mí me consta es en el físico. Para mí la velocidad que ponen las rivales en los partidos es donde más lo he notado. Nosotros el año pasado volábamos en la pista y era difícil que alguien te aguantara físicamente. Este año se iguala más el tema físico para mí. Se ven equipos que también son, además que hacen, se ve más nuestro juego de ida y vuelta, de correr, eso se ve mucho también en rivales. Ok, eso el esfuerzo cuenta. El año pasado era aviones, eso, y este año también, pero hay otras que también son ahí, empiezan a coger esa velocidad punta ahí. Muy interesante. Tus funciones como preparador físico, en una sesión diaria, explícanos cómo programáis la semana, cómo establecéis y intervienes de vez en cuando, tienes un espacio que te dice Jaime, ahora entras tú y todas empiezan a mirar para un lado diciendo, madre mía, ahora nos toca, o intervienes en varias partes del entrenamiento. Explícanos un poquito, como una idea general para que lo tengamos claro. Sí, mira, mi trabajo es principalmente son 2 días. Mi trabajo entre semana hablo, que es lo que os decía, son los lunes, que yo, bueno, ya desde que empecé le daba mucha importancia a lo que os decía antes a la parte preventiva y ahí están los lunes. Para mí son importantísimos y además suele ser un día que tampoco puedes hacer otro tipo de trabajo. Nosotros, bueno, en casa solemos jugar los sábados por la tarde, aunque hemos jugado muchos domingos, que todavía me lleva más a lo del lunes. Y ese día, digamos que hago yo la mayor parte, ¿no? Más de la mitad, yo diría, casi de la sesión, porque al final ese día luego, pues, con Jaime y con Alberto trabajan algo, pero poca cosa. Ahí, digamos que si
si yo me voy de mi tiempo, Jaime no me riñe, ¿no? O sea, ahí tengo un poco más de libertad. Porque eso también hay que negociar como toda la vida. hay que negociar mucho con los tiempos de entrenamiento. Empiezan a mirar de reojo y ves a gente que pone caritas y tú sigues, oh, vamos a hacer una más, y él dice, a ver, una más, a ver una más, a ver cómo es una más. O sea, la verdad que tengo que decir en su favor que ahí él también da mucha importancia desde el año pasado a la preparación física y siempre, nunca ha habido problema. Puede haber, o sea, de cachondeo, de tal, no sé qué, pero él, lo que yo necesite, sí es verdad que nosotros normalmente pues hablamos un poco para que preparar de su parte, qué es lo que va a hacer, tenemos una planificación y luego ya semanalmente vemos un poco y más o menos el tiempo que tenemos cada uno. Pero bueno, es verdad que luego por los lunes quizás sea el día en el que yo tengo más libertad porque pues eso, le damos muchísima importancia al tema preventivo y dedicamos a él mucho tiempo. Ese lunes ya os digo bueno, pues lo que os explicaba antes, movilidad, estiramientos, pues un poco de activación y demás. Luego normalmente mi otro día son los miércoles, como lo tenemos nosotros planificado, y los miércoles sí que es donde yo hago un poco, depende la parte de la planificación que nos encontremos, pero es donde yo hago el trabajo, la carga física de la semana. Normalmente nosotros descansamos los martes, casi totalmente, por las mañanas las jugadoras tienen digamos, opcional ir a tiro y demás, pero es el día más libre que dejamos. Realmente es el único. Y los lunes, por ejemplo, por la mañana ya han trabajado con Jaime también. Normalmente, salvo que jugamos el domingo y algún lunes haya dado libre. Por lo tanto, llegan al miércoles ya recuperadas totalmente y preparadas. Y es donde metemos un poco más de carga los dos. Generalmente, depende un poco el objetivo de ese día, pero ahí sí que nos repartimos bien el tiempo. Yo siempre, pues eso, suelo trabajar la primera parte. Lo ideal, lo que hablábamos un poco antes de la entrevista, hay una cosa que es lo ideal y luego en cada equipo se pueden hacer unas cosas, hay capacidad para hacer unas u otras. No nos vamos a quejar nosotros porque ya te digo que somos unos privilegiados, pero yo, por lo menos en la región o en el baloncesto femenino de lo que podemos hacer y no. Pero dentro de lo que te enseñan, lo ideal sería que yo pudiera intervenir al final, bueno, más cosas, pero bueno, ahora mismo yo sobre todo lo que hago es el lunes y el miércoles y luego llevo todo el trabajo que os he hablado de la aplicación, que es planificarlas. Porque yo normalmente, ahora, por ejemplo, ahora en esta parte de temporada nosotros hacemos martes y miércoles gimnasio. Hacemos trabajo de fuerza sobre todo, depende de lo que, fuerza resistencia, depende de lo que nos toque. Y eso ya a través de la aplicación se lo tengo programado. Las jugadoras que son profesionales, digamos, o sea que la mayoría ahora que pueden ir por las mañanas hacen el trabajo de gimnasio. Y las que no, pues van por la tarde, el martes que tienen libre en cualquier momento y el miércoles por las mañanas. Las jugadoras que trabajan, o las cántabras, digamos, en vez de los miércoles de trabajo de gimnasio por la mañana, pues tienen trabajo para hacer en casa. Si se pueden trasladar al gimnasio, fenomenal, pero los miércoles por la mañana normalmente pues ellas no pueden. Entonces lo hacen en casa. Muy completito la semana, casi nada. ¿Las haces test Todos físicos? los partidos, bueno. En otra parte de los partidos, yo, bueno, tengo un acuerdo de que yo estoy siempre en los partidos de casa, trato de no faltar. Te hemos visto. Luego ya los de fuera, de momento, como dice Jaime, solo voy a las fases. A campeonar solo, a campeonar. Es muy de amador eso, solo ir a campeonar. Cuando ya ves ahí que se acerca el momento, claro. O sea, ahí hay que ponerse rápidamente, ahí, que se nota. Bien. Te preguntaba por los test físicos, ¿quieres hacer test físicos para comprobar? No es ni partidario. Nosotros, mira, les hacemos siempre, todas las temporadas les hemos hecho a principio de temporada. Lo típico que dice la teoría un poco de hacer los test a principio de temporada, los pesajes y demás, y luego se deben volver a hacer, que viene bien. Bueno, no me parece lo más importante.
pero bueno, evidentemente que te puede dar bueno, una información de cómo va progresando la preparación. Yo a otros niveles sí que creo que se debería hacer, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Correcto. A ver, del grupo, ¿cómo afecta al grupo la preparación física? Has dicho antes, ¿son competitivas entre ellas? A ver, cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo lo llevan las chicas? No, la verdad que bien, a ver, mira, siempre hay que, yo he ido aprendiendo durante las temporadas que antes lo hacía menos, hay que ir explicando mucho a las jugadoras lo que vas a hacer. Porque al principio de verdad que preparábamos mucho las temporadas, la planificación y tal, pero parecía que era una cosa nuestra, del entrenador, mía, y las jugadoras no las transmitían o no las sabíamos transmitir bien lo que hacíamos. Y al final, pues la verdad, yo recuerdo que un día hablando con Javier, y alguna vez lo he contado, que una temporada que era así un poco más complicada de jugadoras y tal, y yo le decía, es que joder, este año me está costando, que no las gusta y tal, y fue él el que me dijo, pero tú has probado a explicarlas qué es lo que tienen que hacer, qué van a hacer en cada momento, por qué lo hacen, para qué es, y bueno, no digo que no se lo habíamos explicado, pero no lo suficiente, como que era algo nuestro. Por ejemplo, yo he aprendido y en las últimas temporadas lo hemos hecho así y funciona mucho mejor. Explicar a las jugadoras cuál es la idea de física, qué vamos a hacer, cuánto va a durar la pretemporada, cuánto va a durar la segunda pretemporada del parón, por ejemplo, qué estamos haciendo ahora. Eso en general. Y luego en cada sesión, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es bueno? Al final, si ellas entienden que eso no es lo que hablábamos antes, esto no es un castigo porque hemos jugado mal el sábado o porque hemos perdido. O no, es que da igual que pierdas o que ganes, que nosotros esta semana tenemos que trabajar esto. Que tú se lo vas explicando y al final generas confianza con las jugadoras y todo es más sencillo. Y yo creo que eso funciona. Qué importante, Amador, es que la jugadora esté concienciada, ¿no? De lo importante que es la preparación física y que se lo transmita al preparador físico, seguro que les ayuda. Sí, pero lo mismo que en la preparación física en los entrenamientos. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué? Yo creo que cuando el jugador sabe la finalidad, yo creo que lo asimila mucho mejor el trabajo. En eso tiene toda la razón. O sea, cuando les explicas por qué beneficios van a tener, lo que les va a costar, durante cuánto tiempo lo van a hacer, al final van ya con una idea, ¿no? Al jugador lo que no le gusta es ir, digamos, un poco sin saber o sin poder controlar o saber en este caso cuánto va a durar, por qué lo hacen, todo eso está muy bien, porque yo creo que implica mucho mejor a las jugadoras, ¿no? O a los jugadores. Yo tenía una pregunta. Adelante. Sí. ¿Estás ahí? Venga a darle tal, ¿no? Es por a ver si desmitificamos un poco el trabajo físico, si depende de si es para un hombre o para una mujer. Alberto, ¿tú distingues en tu preparación física distingues, a ver si me explico bien? ¿Tú haces la misma preparación física o muy similar para jugadores o para jugadoras? No, a ver, hay diferencias físicas, desde luego. O sea, esa es una pregunta muy buena, porque aunque haya gente que está empeñada en que es igual, no es así. La preparación física es que además, es más complejo, pero podríamos hablar desde una planificación general del tema hormonal, eso ya a nivel más profesional, desde luego que nosotros, ¿eh? Nosotros eso no podemos atenderlo, pero desde luego que a nivel hormonal ya hay una clara diferencia a la hora de planificar entrenamientos, preparación física. Desde que, por ejemplo, las jugadoras, según el ciclo menstrual, cambios de temperatura,
Hay días donde es más propenso a lesiones, o sea, esto es muy complejo, y ya sería meternos en mucho lío, pero desde luego nosotros eso no lo podemos hacer, pero me consta y sé y he ido a formaciones donde equipos profesionales trabajan con ello. Y no te digo nada, yo me he formado en tema de entrenamiento de la mujer y demás, y es un mundo, además un mundo que todavía está muy verde, o sea que no hay mucha evidencia, no hay muchos estudios, pero que se trabaja pues desde olimpiadas, para que os hagáis una idea, atletas que se mide todo para planificar, para evitar lesiones, para eso en tema hormonal, que es complejo, insisto. Después, en tema muscular, que es lo que más podemos nosotros ya intervenir, o sea, en tema muscular hay muchas diferencias. Por ejemplo, por hablar un poquitín, entre hombres y mujeres hay diferencias a la hora de tipo de lesiones incluso. En jugadoras de baloncesto, por ejemplo, hay más lesiones de rodilla que en hombres. Eso no lo digo yo, vamos, eso a mí me han pasado la información, lo he leído estudios, y hay muchísimos más problemas en rodillas, por ejemplo, que en hombres, que es más en tobillos, por poner un ejemplo. Hay muchas menos lesiones ligamentosas en mujeres que en hombres. Por ejemplo, en lo que es baloncesto, que yo creo que es muy interesante, los aterrizajes, por ejemplo, en mujeres hay que entrenarlos mucho más por tema de cadera, por tema de que la mujer tiene menos flexión del conjunto de cadera, rodilla y tobillo, con lo cual yo, por ejemplo, siempre he dado muchísima importancia al entrenamiento de aterrizajes, de cambios de dirección. Se trabaja muchísimo más en jugadoras, o se debería, que, a ver, hay que trabajarlo evidentemente en los dos, pero para prevenir lesiones es mucho más importante y hay que darle mucho énfasis a los cambios de direcciones, aterrizajes, pliometrías, caídas, porque al final en mujeres tiene más impacto las articulaciones, normalmente. Tienen más valgo de rodilla. El valgo de rodilla es cuando las rodillas se meten hacia adentro. Por ejemplo, mujeres siempre. Entonces hay que trabajar mucho más la fuerza en el glúteo medio, porque es el que sustenta un poco, por hablar así, para que todo el mundo entienda, porque sustenta que las rodillas no vayan hacia adentro. Por eso hay muchas diferencias. O sea, podemos hacer una charla solo sobre este tema, pero... Sí, pero que al final la preparación física no todo vale, ¿no? Que lo que vale para unos no vale para otras y que hay que tener un poco de... Sí, sobre todo hay que hacer especificidad. más énfasis con las mujeres en ciertos temas. Ya te digo, de prevención de lesiones, que yo siempre es lo que más estudio, y de tipo de ejercicios también. O sea, ya os digo, nosotros cambios de direcciones trabajamos muchísimo. Diferentes ejercicios, diferentes cargas, diferentes velocidades, y pliometrías, aterrizajes y todo eso trabajamos también muchísimo, por ejemplo, por poner así dos diferencias. Te damos toda la razón porque lamentablemente en nuestra región hemos padecido las lesiones de rodilla, son una constante en el baloncesto femenino, y con chicas muy jóvenes que están en plena formación, y lo que decía ella del valgo de rodilla es un mal que nos está desolando. No sé cómo explicarlo, que no voy a poner nombres que todo el mundo se nos viene a la cabeza Si os fijáis, a nivel regional, no sé si lo notáis, la estadística esta que yo digo, pero en chicos mucho más lesiones de tobillo, sí. mujeres mucho más de rodilla. No sé si una barbaridad. Y esos son estudios a nivel internacional, y solamente aquí lo notamos, esa diferencia, que podría ser que no se note, y al fin, pero es así. Ok, nos parece una idea general muy buena de que tengamos, porque la preparación física en el baloncesto femenino no es adaptar la masculina al peso de las chicas o a la estatura, no, tiene muchos más condicionantes. De hecho, por ahí queremos dar un par de preguntas que queríamos hacerte sobre las ideas clásicas que se tiene. Una de las ideas clásicas que yo creo que se radica más es
la masculinización de la mujer por hacer un deporte como el baloncesto, por ejemplo, que hablan de hipertrofia, de que las espaldas, no sé qué, eso ya no existe. Yo creo que eso se está borrando, ¿no? Esa idea de que masculinizamos la figura femenina por realizar un deporte como el baloncesto. Sí, a ver, yo creo que eso también ha ido evolucionando mucho. Cada vez se ve menos, todavía hay pero por ejemplo, donde más pasa en la preparación física siempre fue en el gimnasio. Cuando tú a las jugadoras las decías que había que entrenar en determinadas partes de la temporada a fuerza y teníamos que ir al gimnasio, yo sí que a lo largo de estas temporadas he encontrado pues, jugadoras que nunca habían hecho gimnasio. Ahora, nosotros hemos tenido la suerte, digo la suerte en este tema, de que venían jugadoras americanas que es verdad que están acostumbradas a hacer gimnasio, todas. Prácticamente todas las que vienen siempre saben hacer todos los ejercicios, pero es verdad que aquí pues no estamos no están tan acostumbradas en etapas tempranas a hacer gimnasio. Ahora cada vez más, es verdad. Pero ahí es donde más chocaba el tema de, oye, a ver si voy a hacer gimnasio y voy a subir de músculo, o me voy a poner muy grande. Eso se oía, se oye y hay que todavía a veces explicarlo, pero es lo que hablábamos antes. Si tú vas explicando iba a las jugadoras un poco para qué se hace y bueno, y que evidentemente luego en el entrenamiento de la mujer también eso se trabaja mucho. O sea, por el tema que hablábamos antes hormonal, es muy difícil que una mujer hipertrofie. Solamente por el tema hormonal. O sea, lo que pasa que tenemos imágenes de mujeres, pero al final casi siempre es con ayudas, porque es que genéticamente es muy difícil que hipertrofie una mujer. Pero bueno, eso hay que ir poco a poco también explicándolo y yo donde más me encuentro el problema es en el tema gimnasio. Luego yo creo que ya en el deporte, en hacer baloncesto, ¿no? Yo no lo palpo, vamos. Ok, pero nos parece perfecto. Y a lo que se refiere Berto es que por un tema claramente hormonal, si quieres que tengan una fuerza las jugadoras, tienes que incrementar las sesiones porque hormonalmente a ellas las costaría mucho más, que es lo que dice él, que hipertrofiar, que es ponerse ahí cada vez más, con más volumen pues, muscular, pues a ellas les costaría infinitamente más por el tema hormonal al que se hace referencia. ¿Es mejor la mujer en la capacidad de aprendizaje motor, en temas de coordinación, por ejemplo? ¿Has notado eso venías del fútbol, con chicos de fútbol? He dicho, hombre, pues las chicas están mejor coordinadas o más rápido cogen actividades de ese tipo de coordinación o de flexibilidad. Bueno, a ver, hay de todo. O sea, se nota muchísimo cuando las jugadoras, lo que te decía, por ejemplo, las jugadoras cántabras se nota mucho cuando vienen de haber hecho buenos entrenamientos, o no buenos entrenamientos, pero haber trabajado desde la base, coordinación, ejercicios, y se nota cuando ha venido alguna jugadora que no lo ha hecho, que es que al final dentro de la genética es verdad que hay jugadoras que son más, igual que nosotros, que hay jugadoras más coordinadas, otras más rápidas. Es un tema también genético. Tú tienes un tipo de fibras musculares y tienes más potencia o tienes más velocidad, más resistencia, pero hay una parte que se entrena y hay una parte sobre todo en la coordinación que se entrena de pequeños, igual que la flexibilidad, igual que muchas cosas. Y sí que se nota cuando vienen jugadoras. Claro, con nosotros no tenemos una base. O sea, las jugadoras cántabras vienen de otros equipos normalmente. De diferentes clubes de la región, efectivamente. Sí que hemos notado otras temporadas en las que se nota que igual comentamos cuando los primeros sesiones y comentamos con el staff, pues ha hecho buen trabajo o no ha hecho nunca nada, ningún tipo de entrenamiento de estos, se nota enseguida. Claro, es importante, Amador, que te pasa a ti también con los tuyos, que les cuesta después, que cuando has cogido jugadores de selección, habéis hecho un poco de coordinación, se les nota que a los que vienen, como dice Berto, de haber tenido una base, ¿no? En temas de flexibilidad y coordinación especialmente. Sí, se les nota mucho, de haber tenido un trabajo previo o no. Además, yo siempre soy de los que piensa que
que antes de hacer baloncesto no venía mal hacer un par de años de atletismo, que es la base de todo esto. Es una escuela Esa es muy... la diferencia. Perdón. Sí, no, Esa, vale, esa- vale. esa es la diferencia que os decía un poco, pues, que por ejemplo nosotros veíamos mucho con americanas. La base que tienen bueno, pues de que allí hay otra filosofía sobre todo de entrenamiento de fuerza en gimnasios y demás, que el primer día que vienen, pues tienes que hacer un ejercicio, una sentadilla o no sé qué, te lo hacen perfecto, es porque lo han hecho anteriormente. Igual una jugadora española, aunque parezca mentira, ya en estas categorías no hace una sentadilla mal o nunca ha hecho gimnasio. O sea, Sí. No, que no es para reírse, es una realidad. son jugadoras de baloncesto ya que juegan a un nivel y nunca han hecho gimnasio en los otros equipos en los que han estado. Eso también, evidentemente, se nota. Has hablado del ciclo menstrual, le has dado la importancia dentro del baloncesto, que parece un tabú hablar de ello y no es que es la cosa más natural del mundo y estamos ahí que a veces parecemos niños hablando de una cosa o de otra y has explicado que no puedes llevar esa profesionalidad que llevan otros por temas de medios y de recursos que sería más... Pero ¿te has encontrado un caso de que por regla dolorosa, por ejemplo, que siento unos dolores que imposibilite realizar pues eso, la práctica deportiva o no tienes esos casos, no dando nombres, pero a lo largo de que lo has visto, he dicho, pues si sucede esto, que yo sí que he vivido casos de cuando hemos estado entrenando de chicas pues que tienen un dolor y dicen, pues este día no puedo, vamos, directamente. Sí, evidentemente que ha habido entrenamientos que, bueno, que no se han encontrado en condiciones y te lo dicen, mira, hoy no es, pero bueno, pues igual que cualquier otra cosa, quiero decir que al final ese feedback es importante y al final lo que hablábamos antes de generar una confianza y que en un momento dado te puedan decir, mira, hoy no voy a hacer lo que puedo o te pregunten qué podemos hacer hoy porque no puedo entrenar bien, pero bueno, ya sea por el ciclo menstrual o sea por cualquier otra cosa, sí, desde luego que nos ha pasado en alguna ocasión. Es que nos estás dejando ahí perplejos, ¿no? Amador, ¿cómo te estás quedando con Humberto Mayordomo? Que vamos a ir despidiéndole porque llevamos una hora prácticamente y nos ha contado, pues eso, secretos y cosas que queríamos expandiros. Le queremos meter en algún embrollo, que nos diga quién es la jugadora que más te ha sorprendido físicamente. No vamos a ir a la que has dicho, mi madre, la madre que digo, vaya resultados esta chica. Dinos, cuéntanos ahí algún secretillo. ¿Quién es la que te ha sorprendido de verdad? Que has dicho, esta sí que tiene unas condiciones. Bueno, a ver, la que más me ha sorprendido, simplemente porque yo no la conocía además y y ha llegado con un nivel muy alto físico, ha sido Paula García, pues a mí me ha sorprendido este año. Yo insisto, porque no la conocía y porque físicamente va muy bien, está estudiando también a distancia tema de educación física, entonces, bueno, está muy metida y igual, la verdad que me ha sorprendido para bien, además la gusta mucho cuando hacemos entrenamientos de fuerza, de gimnasio, por ejemplo, y sí, es la que más me ha sorprendido, que no me esperaba, vamos, no por otra cosa. Te mete en líos, a veces te pregunta y dices tú, a ver cómo salgo yo de esta hora o no, o te deja No, la verdad que no por eso, pero sí que se ve que la gusta y bueno, al final lo está estudiando también, pues oye. Encima está siendo una temporada también muy buena, que de Paula muchas veces nos olvidamos porque Amador solo tiene hojas para su Eva Oliva y para Cristina Lázaro, pero a Paula que ha sido una incorporación muy buena, muy acertada. Otra cosilla es que ha llegado Alberto Sáez a completar el staff técnico, que sé que además tenéis ahí una vinculación laboral. Cuéntanos con Alberto, te avisamos que nosotros le tenemos un pedestal, o sea que cuando hables de Alberto Sáez, cuidado, ¿qué tal se ha acoplado al grupo? ¿Qué tal se ha adaptado ahí? Dejó abandonado a Amador, que es lo que tenía que hacer, irse con gente de bien y dejar abandonado a Amador. Cuéntanos de Alberto, ¿qué tal ahí su llegada a un equipo Liga Femenina 2? Que es un apasionado también, has encontrado otro apasionado ahí en esto. Otro loco. Ese no lo sabía, lo de que había abandonado a Amador. Sí, le abandonó para irse con vosotros. No lo sabía, pues es que no me extraña que le tengáis en un pedestal porque es un fenómeno. ¿Qué os voy a decir yo que le tengo en mi equipo de trabajo? Ahí.
en el centro de entrenamiento. Ya, yo le conocí a través también del equipo, o sea, de Tirso, cuando entrenó a las juniors. Y nada, en cuanto o sea, yo le conocí ahí en el equipo y vi que además se dedicaba a esto, que estaba estudiando y tal, enseguida dije, este para mí, para el gimnasio, para ayudarme y imagínate, es mi mano derecha en el gimnasio, o sea que con eso yo creo que te lo digo todo. Y nada, y entonces este año de que se incorporó, pues imagínate, para mí... pues además me facilita mucho las cosas porque, bueno, pues en un momento dado, pues si yo no estoy cuando juegan fuera o si vamos, no hay problema, que no tengo casi ni que explicarle lo que quiero hacer, ya él sabe perfectamente cómo llevarlo a cabo. Así que yo estoy encantado también, pues, así que no me le vuelvan a llevar ni nada, ¿eh? Nada, Amador, le has perdido y ves que le están cuidando bien, o sea que lo tienes complicado. Las cosas Lo que le están yendo pasa bien. que no se puede ir porque si no pierde dos. O sea, Hay que meterle la presión. no pierde trabajo. Entonces... Aquí te lo dejas claro, aquí las cosas claritas, me parece fenomenal. Pues nada, queríamos simplemente darte una infinidad de gracias porque hemos disfrutado muchísimo. Esto es lo que queríamos con las charlas de mujer y baloncesto, que veáis la visión de real, ¿no? Real, que es lo que ha hecho él, adaptarse al máximo a lo que tiene día a día, a lo que es el baloncesto femenino, la realidad de la Liga Femenina 2 y la realidad de Tirso y Centro. Y darte las gracias, infinidad de gracias, Alberto Mayordomo. Como siempre decimos, nos vemos en las canchas. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un placer, se me ha pasado volando. Podríamos estar, vamos, toda la mañana aquí que no habría problema. Ok, perfecto. Pues un saludo fuerte y nos vemos en la siguiente charla. Chao.